José Luis Sosa Augüen, 78 años, de Coacalco. ¿Cómo se llamó el autor del vals con que iniciaron? Ya no alcancé a escuchar bien. Por favor, pasen mi mensaje, me interesa saber. Ay, pero pues es el vals más famoso de México y el compositor más famoso de México. Tiene Sí. como 4 calles en la Ciudad de México y creo que tiene un poblado con su nombre, ahí ¿es Aguascalientes o Guanajuato. Guanajuato, claro. No, hombre, lo interpretó Pedro Infante en la pantalla. La voz doblada, por cierto, ¿no? Se le veía muy rara. Y murió en el extranjero, en la pobreza. Sí, en Cuba. En Cuba. Y es curioso porque él estuvo en una epidemia en Mazatlán, y lo que lo salvó fue su afición al alcohol. Dicen que eso lo protegió de que no Lo se... hubieras dicho al principio de la pandemia. Fíjate que hay casos curiosos. Cuando se fue a firmar una película gringa con Humphrey Bogart en la Amazonia, ¿cómo se llama esa película? Ava Gardner, no es Ava Gardner, Es Mogambo. Bueno, hay una Mocambo, el otro es La Reina Africana con esta Katharine Hepburn. la que firmó con John Huston. Dicen que estaban tan borrachos que los mosquitos por eso no les hicieron nada. Todo el equipo cayó enfermo por las picaduras de mosquitos, pero John Huston y Humphrey Bogart estaban tan borrachos todo el tiempo que se volvieron inmunes a los mosquitos. Pero bueno, estamos hablando del compositor, del compositor mexicano. Juventino Rosas. Ese Ahí te va una anécdota familiar. Mi mamá, cuando conoce a mi papá y a su familia, conoce a una tía, hermana de la abuela de mi padre, que se llamaba Juventina y se apellidaba Rosas. Entonces mi mamá obviamente preguntó, oiga, pues, ¿era en honor del compositor? No sabían que había habido un compositor que se llamaba Juventino Rosas, así que una chiripa ahí, Juventina Rosas se llamaba mi tía. Sin saber del compositor, de la existencia. Qué raro, porque sí era muy, muy conocido. Claro. Sí, muy sí. conocido. No, y el vals se ha tocado desde el inicio por todos lados. Pero hay otra película donde también lo lleva al cine, creo que uno de los Soler. Ahí se relata el hecho que le regalan el piano cuando le hace el vals Carmen a la esposa. Ah, pues es la de Yo bailé con Don México. Porfirio. México de mis recuerdos. México. Ajá. Esa. Pero no me acuerdo quién lo interpreta ahí. Ahí. Y se ve esa anécdota que le regalan un piano. Porfirio Díaz le da un piano en agradecimiento porque hace un vals para su esposa. Fernanda Soler. Y lo recibe en su casa y lo usa toda la noche. Al día siguiente va y lo empeña. Por la situación en que vivía. Sí, creo que era Fernanda Soler el que lo interpreta. Está muy grande, está muy grande para... Para hacer Juventino Rosas. No, era del grupo de amigos. Eran Joaquín Pardavé, que era el que llegaba y les hacía el contacto con el presidente. El mecenas. El mecenas, sí. Pero eran 3, era un poeta, era el músico y el otro no me acuerdo qué era. Ahorita nos acordamos, o si no... Estaba Amado Nervo ahí, entre ellos. Sí. Sí. Un actor igualito. Sí. Sí, sí. Humberto Salazar Obando, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 46 años. Buenos días, amigos. Pregunto, ¿ustedes creen que si el exilio de Porfirio Díaz se hubiera dado 10 años antes, se pudo haber evitado el movimiento revolucionario? Pues, claro que sí. Yo creo que no, el exilio fue como el castigo, él decidió abandonar el país, pero hay un momento clave y que él lo tuvo, era suya y la dejó ir, como se diría en el argot futbolístico. En 1908 él declara a la prensa norteamericana, al periodista James Krillman,
que cuando termine el periodo presidencial en 1910 se va a retirar a la vida privada y que verá con buenos ojos el surgimiento de partidos políticos de oposición y que cree que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia. Todo eso quedó por escrito, aquí fue reproducido en varios periódicos y eso desató una efervescencia electoral muy, muy importante. Pero a la mera hora se rajó. El problema es que ya había echado a andar la maquinaria. ¿Quién estaba en esa maquinaria? Francisco I. Madero, que aprovechó que Bernardo Reyes, que era otro de los importantes políticos de la época, y que podía ser el sucesor de Porfirio Díaz, y que estaba siendo apoyado por la clase media, cuando él se retira, porque Porfirio Díaz le dice, oye, compadre, pues ¿por qué no te vas a estudiar estrategia militar a Europa? Y Bernardo Reyes le dice, bueno, pues me voy, y dejó abandonados a sus partidarios. Esos partidarios, digamos que los jala Madero, y viene todo lo que conocemos el desenlace. Ese momento, si él se hubiera retirado y hubiera participado pastoreando, insisto, la transición, era posible que se pudiera evitar la revolución. Era necesaria una serie de reformas importantes que nunca llegarían hasta la Constitución del 17. Alex Carmona desde Michigan, 40 años. Señor Rosas, ¿cómo se pone a decir que hemos estado mejor en gobiernos priistas y peor con los panistas? Discúlpense incómodo, sí, pero incómodo. La mesa está llena de prianistas. Le recomiendo que lea la trilogía que yo escribí con mi amiga Sandra Molina, que se llama Érase una vez México, y verá que sí. O sea, nada más vamos a los números. Yo no he coincidido jamás con el PRI, a mí me parece que hizo mucho daño a este país, pero el mejor crecimiento económico, la mayor seguridad del país en ciertos periodos, sobre todo antes de las crisis económicas, indudablemente. Pero digamos que de Alemán hasta los primeros años de Luis Echeverría, el país fue muy próspero y eran regímenes autoritarios que utilizaron la represión, que persiguieron opositores. Ahí está el movimiento médico, ahí está el movimiento magisterial, ahí están los estudiantes. Pero el país creció, hubo crecimiento, había dinero, la deuda no estaba tan grande como ahora. Es una desgracia, para mí sí es una desgracia que el porfiriato o el autoritarismo priista hayan dado mejores números en términos generales que lo que llevamos de la transición o la alternancia democrática. Saque cada quien sus conclusiones. El crecimiento del país continuó siendo notable hasta el año de 1982, que fue el último de López Portillo, superior al 6%. Es decir, es la llegada del neoliberalismo la que le pone en la torre a la economía del país. Sí, contribuyen obviamente las inversiones absurdas tanto de Echeverría como de López Portillo, las decisiones descabelladas, pero quien mantiene al país hundido hasta 2018 es el PRI neoliberal, el PRI de derecha. Alma Rosa López Luján. Este señor Alejandro es un panista de hueso colorado. ¡Qué horror de programa! Quieren repetir muchas veces lo mismo para creer que es verdad. Ustedes quieren manipular la información. Ahora eres panista. Lean historia. Para eso están los libros de historia. Para que no los cuentemos. Lean, hagan su análisis, lean. Hay mucha muy buena historia. Tenemos grandes historiadores en México que han escrito sobre el PRI, que han escrito sobre el siglo XX, sobre el porfiriato. Lean un poquito más para que se amplíe el criterio y el conocimiento. Ahí están los hechos, ahí están los datos, ahí está la historia. Bueno, Alejandro, tampoco es tan fácil como lo planteas, porque si tú lees a determinado historiador, te cuenta una cosa, y luego descubres a otro y te cuenta otra muy distinta. Entre ustedes, divulgadores, no hay tampoco un orden, hay corrientes y hay unos muy, muy tirados a la derecha, hay otros muy tirados a la izquierda y tampoco es tan fácil. Exactamente. La historia, no hay una verdad histórica.
O sea, ¿existe el hecho objetivo? Sí. O sea, sabemos el día en que nace Porfirio Díaz, el día en que muere, el día que toma el poder o el día que inaugura el Ángel. Esos son, digamos, hechos objetivos que sucedieron y que no hay manera de que sean controversiales. Ahora, si hizo una cosa o hizo otra, ahí sí, ahí puede haber controversia. La historia es interpretación. Así que a nuestros amigos que nos están escuchando y amigas que están en casa, cualquier historiador que llegue a decirles, este es el verdadero Hidalgo, o este es el verdadero Zapata, o este es el verdadero Porfirio, píntenle el famoso cruz, que se vaya el diablo, porque no hay una verdad absoluta. La historia es interpretación. Por eso se recomienda que cuando uno lea historia, por ejemplo, yo recomendaría de Paco Ignacio Taibo II, su biografía narrativa de Pancho Villa, que me parece que es una gran investigación y exhaustiva, pero junto a esa biografía de Paco, porque él se ve que adora al personaje, leería la biografía de Pancho Villa del famoso historiador de Chicago, ya fallecido, Frederick Katz, que le dedicó mucho tiempo de su vida. Y entonces notas, digamos, ahí puedes equilibrar. Hay que buscar varios autores sobre el mismo tema para entonces uno ya poder tener una idea. Pero al final la historia es interpretación, no es una verdad que no se pueda modificar.